El siguiente programa es una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. Libertópolis presenta el especial de fin de año. Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos al especial de fin de año de Libertópolis, el recuento de los daños en la emisión vespertina. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán este martes 29 de diciembre del año 2020. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y tú hoy muy, diría MD, sacale puntas, miren, y yo toda muerta de frío, porque... Creo que tengo un poco más de reservas de... Bueno, sí, tiene un poco más de reservas, George, pero yo reservas calóricas. Yo estoy aquí con frío, así que independientemente que usted tenga frío o calor, ya sabe que aquí está Jorge que no tiene frío, por lo menos, no sé si tiene calor, y yo que sí tengo frío. Pero bueno, amigos, vamos a compartir con ustedes algunos de los hechos que consideramos más importantes que se dieron durante el mes de septiembre de este 2020. Y como hemos estado comenzando este recuento de los daños, lo voy a hacer con una frase de nuestro admirado profesor. Digo profesor porque hemos aprendido leyendo sus libros. No tuvimos ese honor de conocerlo, pero nos hubiera encantado si algún día pudiéramos retroceder en el tiempo, paréntesis o digresión, a quienes me encantaría a mí conocer y poder conversar con ellos. Me encantaría conversar con Aristóteles, con Ludwig von Mises y definitivamente también con Ayn Rand. Pero bueno, apreciables amigos, la frase que tenemos para ustedes hoy es una de Ludwig von Mises que dice: la lucha por la libertad es, en última instancia, no una resistencia a los autócratas o a los oligarcas, sino una resistencia a la tiranía de la opinión pública. No cabe duda de que en este tiempo de la tiranía de las redes sociales, que más que de las redes sociales son de las personas que interactúan irresponsablemente en estas redes, que tristemente son más de los que debieran, pues parece que muchos viven a partir del qué dirán en esas redes sociales. Muchas cuentas que son cuentas fantasmas, vamos a llamarlas, cuentas 20, 30 cuentas operadas por una misma persona, en fin. Por eso hay que tener uno mucho cuidado con quién se relaciona, tanto en su vida virtual como en su vida física. Pero bueno, amigos, rápidamente les voy a hacer un resumen de los datos que consideramos más importantes, de los cuales algunos vamos a profundizarlos en unos minutos. Pero primero, en septiembre de este año, a principios del mes, el 2 de septiembre, para ser exacta, cuando el gobierno de Alejandro Yamatei nos sorprende pidiendo un presupuesto para el año 2021 por casi 100,000 millones de quetzales. Ya en aquel tiempo pretendían vendernos
este presupuesto con la idea que tristemente han apoyado muchos y tanto daño que nos han hecho, esta idea falsa que nosotros en N ocasiones hemos explicado por qué en nuestros programas de Libertópolis al mediodía, pero bueno, con esta idea falsa que nos estaban haciendo el favor porque era un presupuesto menor al de este año de 107,000 millones de quetzales. Qué falso, porque en el peor de los casos, el presupuesto vigente original para este año 2020, que es el que debería de regir en el año 2021, es de alrededor de 92,000 millones de quetzales. Pero bueno, no me voy a adelantar al mes de noviembre, aunque ya casi está acá la vuelta, digo acá la vuelta del recuento de los daños, porque nosotros ya lo hemos dejado atrás, apreciables oyentes, y ya sabemos que a fin de cuentas, pues, bueno, no pasó nada en el Congreso. Después de las manifestaciones dieron marcha atrás y llegó el 30 de noviembre y se acabó. Y en el mes de diciembre la discusión era cuál es el que va a imperar, aunque obviamente para los politiqueros el que consideran que debe de tomarse como el presupuesto del año 2021 es el de 107,000 millones de quetzales. Bueno, pero para cortar esa tela deberemos de llegar, apreciables oyentes, a nuestro recuento de los daños del mes de diciembre. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, tenemos a Edwin Asturias de Coprecovid, que seguía insistiendo en las olas, esas olas que se dieron desde el mes de junio, julio, al menos en la imaginación de algunos, entre ellos el director ejecutivo de Coprecovid, que decía, ya viene la ola, va, no vino este mes, viene el siguiente, no vino el siguiente sí viene, va. Pues en septiembre se supone que iba a venir la gran ola, esa gran ola que a fin de cuentas ya no se dio. Hubo de ahí algo importante. En el mes de septiembre el gobierno decide no prorrogar finalmente el estado de calamidad, pero no porque de repente se les haya prendido el foco y hayan decidido ser sensatos, no, por todo el pleito y toda la discusión que hubo entre principalmente entre Felipe Alejos del partido Todos, el presidente Alejandro Giammattei, y dicen que por ahí también el director del centro de gobierno, Miguel Martínez. Pero bueno, en fin, el punto es que el gobierno decide no solicitar una nueva prórroga del estado de calamidad, el cual termina en el mes de septiembre. De ahí, finalmente, el aeropuerto La Aurora se reanudan los vuelos internacionales en el aeropuerto La Aurora a partir del 18 de septiembre. Prodatos, que es este estudio de prensa libre que hemos mencionado en varias ocasiones, nos presentaba a unos guatemaltecos más optimistas, al menos en lo que respecta en el área metropolitana, a guatemaltecos más optimistas del futuro, no con el miedo y la negatividad que se habían reflejado en estudios anteriores, que se siguen cuidando, pero saben que ya no se puede confiar en el gobierno. Efectivamente sigue la caída de Alejandro Giammattei. La controversia, por supuesto, el centro de la controversia en el mes de septiembre fue Miguel Martínez y el centro de gobierno. Ya Jorge nos va a recordar con un poco más de detalle este tema. De ahí, en un cuestionado discurso del Día de la Independencia, recordarán que el presidente dijo aquella expresión de que la libertad, precisamente de expresión, tiene un límite y es la verdad. Bueno, nosotros somos buscadores de la verdad en Libertópolis, pero la libertad de expresión no tiene límites. Una vez solo sea eso, la libertad que tiene cada quien de expresar que si quiere así creerlo, que la tierra es plana, lo puede hacer, una vez no pretenda obligar a otros a que sostengamos semejante juicio falso, y lo que es peor, que recurran a medidas de hecho para obligarlo a uno a decir que la tierra es plana. Pero de ahí, que la tierra es plana es una mentira, que cualquiera lo puede ver a simple vista.
Pero el que así lo quiera decir y lo quiera gritar, una vez no violente los derechos individuales de los otros, lo puede hacer. Así que, señor presidente, por favor, la libertad de expresión no tiene límites, más que el respeto a los derechos individuales de los otros. Ese es el único límite. Y la verdad, yo me pregunto qué es para usted la verdad. En fin, amigos, de ahí Trump hace una declaración en la cual incluye a Guatemala entre uno de los principales países productores o comercializadores de drogas. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién nos iba a decir que en el mes de diciembre hasta la ONU iba a estar reconociendo los beneficios medicinales que tiene el cannabis? Pero bueno, ha sido un año de muchas sorpresas este 2020. De ahí, Yamatei dio positivo a la prueba del coronavirus y el gobierno de Honduras exigió al de Guatemala acciones urgentes para evitar que más basura del río Motagua llegara a las costas hondureñas. Aumentó, por cierto, hay un dato sumamente lamentable, que durante la pandemia aumentó el número de niños abandonados. De ahí comienza el proceso de elección, o mejor dicho, la CC ordena al Colegio de Abogados que inicie el proceso de elección del magistrado que va a sustituir a Bonerge Mejía, quien recordarán que nos enteramos que murió en septiembre. Hay quienes dudan de que ese fallecimiento haya sido por las fechas en las cuales se anunció, pero yo no lo sé, así que yo asumo que en septiembre muere Bonerge Mejía de la Corte de Constitucionalidad y los miembros del Colegio de Abogados de nuestro país tienen la obligación de elegir a su sustituto. También la CC dio con lugar la debida ejecución a favor de Acción Ciudadana, Mirna Mac y el PDH. ¿Sobre qué? ¡Tararara, tará! Los voy a dejar con el misterio para que eso se los cuente George. De ahí, una nota interesante, el CIEN en el área de seguridad, el CIEN anunció el índice de denuncias de delitos que se redujo, parecerá poco, pero fue una reducción. Se redujo un 0.4% en el mes de agosto. En el caso de la economía, en el área de economía, hubo una discusión acerca de la decisión que tomó el Ministerio de Economía de fijar precios topes a medicamentos. Los hoteles informaron que estaban operando a un 20% de su capacidad. El Banguat anuncia que el ICAE subió 9.2% en agosto. El ejecutivo, o sea, Alejandro Yamatei, respaldó los salarios regionales, pero decían que debería cambiarse el cálculo de la canasta básica. Vaya, vaya. El INE reportó una baja. Pues habría que entonces tomar nota de esto en este caso, que el INE reportó una baja en la canasta básica de 44.54 en agosto. Y luego la migración, nos enteramos según datos de nuestros compatriotas que habían emigrado de una forma exponencial, había aumentado casi exponencialmente la migración a Estados Unidos en el mes de agosto, algo de esperarse, sobre todo por el desempleo y la crisis económica en la cual nos encontramos en Guatemala. El IMAE continúa su recuperación en julio y CABI anuncia lo siguiente: no es necesario romper el teletrabajo para recuperar el 100% de las ventas. En algunos casos, pienso, no en todos. Y a nivel internacional, falleció Ruth Bader Ginsburg, magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, y es nominada como juez para sustituirla, y luego es aprobada por el Senado de Estados Unidos, Amy Coney Barrett. Y pues bueno, creo que eso es a nivel internacional lo más relevante, pero yo me entusiasmé mucho con el detalle y no sé si... sí, todavía tenemos unos 3 minutos para que Jorge nos empiece también a comentar acerca de estas notas que yo les acabo de mencionar. George, adelante. Sí, bueno,
pues del presupuesto no podemos hablar mayor cosa con no ser de lo que ya mencionó Marta Yolanda, que fue una propuesta de los 99.700 millones de quetzales, y que todas las comparaciones que hicieron en su momento los hicieron con relación al presupuesto del 2020, más las ampliaciones que se hicieron extraordinarias con relación a la pandemia, que con eso llegaba el presupuesto a 107.760 millones de quetzales. Y entonces, pues en todas las comparaciones que hizo el gobierno, dijo, mire, pero si nosotros, es primera vez en la historia que es un presupuesto más bajo que el anterior. Que ves que nos quieren ver cara de babosos. Sí, pero básicamente ese fue el argumento que utilizaron, y que era que en todo caso que había sido por la pandemia, y el tema del endeudamiento, porque ese presupuesto también llevaba alrededor de 32.000 millones de quetzales de endeudamiento. Y entonces dijeron, pues no, pero lo que pasa es de que es por lo de la pandemia, pero ya vamos a irlo reduciendo en los próximos años. Usted no se preocupe, que en los próximos años vamos a ir reduciendo el déficit fiscal y el endeudamiento. Y tranquilos, que esta historia va a continuar en el mes de noviembre. Sí. Pero, por ejemplo, en esa, justo en una misma publicación del Ministerio de Finanzas, queda claro, que hicieron cabal en septiembre, queda claro de que el presupuesto vigente, el presupuesto que pasa al siguiente año es el que fue aprobado originalmente, y solo con las modificaciones que se le han hecho a ese decreto, que es básicamente nuestro argumento. Y la mejor prueba es una gráfica dentro de los documentos que hicieron en el Ministerio de Finanzas para justificar el presupuesto de este año, en donde se ve que el presupuesto del 2019 está el presupuesto aprobado, y luego está el presupuesto vigente, así que básicamente es porque hicieron unas ampliaciones, pero que no modificaron el decreto original. Y entonces el presupuesto que ellos mismos ponen ahí en sus gráficas y en su información para el 2020 es el original, que es el aprobado en el que fue aprobado en 2018 para el 2019, y ese mismo es el que siguió vigente para el 2020, a pesar de que en el 2019 le hicieron ampliaciones, pero no modificaron el presupuesto, el decreto original. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, y en cuanto regresemos, Jorge va a continuar compartiendo con ustedes las notas que consideramos, de las que mencioné, las más importantes para profundizar en ellas del mes de septiembre. Quédense con nosotros. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados, y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. La tranquilidad de consolidar tus deudas lo logras con Presta Fácil de Cooperativa UPA Es Mi Cope, que te da desde 1,000 hasta 100,000 quetzales. Solicita Presta Fácil en cualquiera de nuestras agencias en la capital, Amatitlán, Villanueva, Escuintla, Palín y Antigua Guatemala. Búscanos en Facebook como Cooperativa UPA o escríbenos al WhatsApp 2290-7777. Presta Fácil, solo en UPA Es Mi Cope. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida.
Vive con la tranquilidad de tener Salud Siempre, un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro Salud Siempre al 2411-6663 o en Agencias BI. Con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, tintas, discos duros, cargadores. Avanza con tecnología en Intelaf. Cuando te ejercitas y te alimentas bien, avanzas. Cuando trabajas y estudias, avanzas. Hasta cuando juegas o descansas, escuchas música o ves alguna película, estás avanzando, aprendiendo y a veces enseñando. Avanza con tecnología en Intelaf. Intelaf. Intelaf.com. En Ventanas Alemanas nos especializamos en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de proyectos inmobiliarios. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados garantiza la calidad de tu proyecto. Búscanos en ventanasalemanas.com o llámanos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis. El valor de la verdad. Estamos de regreso en el recuento de los daños por Libertópolis, amigos, y estamos conversando con ustedes, Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y yo le devuelvo los micrófonos a George para que continúe profundizando en las notas que él considera que vale la pena hacerlo para ustedes. Adelante, George. Sí, con relación al COVID-19, justo al inicio de septiembre, en una conferencia de prensa, de hecho el 1 de septiembre, en una conferencia de prensa, Edwin Asturias dijo que iba a haber más municipios en rojo, y esto básicamente bajo el argumento de la segunda ola y de que ahora que ya se tenía más de un mes de estar abierto en ese tiempo, ya iban como 5 semanas, entonces ahora se iban a empezar a ver el montón de casos, y entonces la amenaza que hizo en ese momento Edwin Asturias es de que más municipios iban a estar en rojo. Con el beneficio de poder ver hacia atrás, porque ya pasamos, eso fue en septiembre y ahorita pues ya estamos en diciembre, con el beneficio de la retrospección que tenemos, la información de qué pasó después de lo que él dijo. Así es, George, no sigas insistiendo en eso, recordate, ubícate, estamos en septiembre. Bueno, pues cuando él dijo eso, habían 201 municipios, creo que eran, en alerta roja. A mediados de septiembre, ni siquiera en octubre o noviembre, a mediados de septiembre ya habían bajado los municipios en rojo a algo así como 155, y así se mantuvieron durante septiembre, y en octubre bajaron como a 120, 115, y luego ya para finales de octubre ya eran menos de 100 municipios los que estaban en rojo. Entonces, desde que él dijo, van a haber más municipios en rojo, a partir de ese momento empezaron a bajar. O sea, es solo para tener ahora que tenemos el beneficio de poder ver qué sucedió con esas declaraciones. Con la aclaración de que el aparente aumento se debió al paso del ETA y IOTA, o sea, no... pero segunda ola... Tal vez el año entrante, no sé, pero por el momento todavía no se cumple. Adelante, George, ¿qué más tenemos? Y luego, pues en ese mes de septiembre, pues fue ya que ya llevábamos más de un mes de que se habían reiniciado operaciones de muchas empresas y que ya se habían eliminado varias de las restricciones. Pues al final se fueron eliminando, o más bien el gobierno fue eliminando algunas otras de las restricciones que puso, especialmente la de que a mediados de septiembre ya se
rehabilitó el aeropuerto para que pudieran entrar vuelos internacionales. Eso fue creo que el 18 de septiembre. Y adicionalmente en ese mes estuvo la discusión con relación a si se iba a continuar con el estado de calamidad o no. A fin de mes el presidente tuvo que aceptar de que no tenía los votos. Bueno, nunca lo aceptó, pero básicamente dijo que no, que ahora ya era que teníamos que dedicarnos a la reactivación económica y entonces que nos olvidáramos olvídense de las olas. Olvídense de los estados de calamidad, porque recordemos de que estuvimos todos esos meses bajo estado de calamidad, que lo fueron renovando, y a finales de septiembre, el presidente anunció entonces de que ya no iba a pedir la renovación del estado de calamidad, y entonces lo que hicieron fue que publicaron ya oficialmente el sistema de alertas sin depender del estado de calamidad, que hasta la fecha pues yo sigo sosteniendo que es inconstitucional, pero ahí está, porque no lo han cuestionado. Pero entonces fue a finales de septiembre entonces que se tomó la decisión de ya no continuar con los estados de calamidad y ya solo continuar con el sistema de alertas y el sistema de semáforos, y que como ya comenté hace un par de minutos, igual siguió bajando. O sea, siguió bajando la cantidad de municipios en rojo y en alerta anaranjada, y subiendo la cantidad de municipios en alerta amarilla, lo que quiere decir que básicamente hemos estado mejorando. Se estuvo mejorando después de esa decisión. Y en medio, sin embargo, sí tuvo algunas bajas esa decisión. Se recordarán que justo cuando estuvo la decisión de si ampliaban o no el estado de calamidad, fue cuando se empezaron a ver así más los resquemores entre el presidente y el vicepresidente. Se recordarán que a finales de septiembre fue cuando se filtró aquellos mensajes de WhatsApp donde el presidente los convocaba a una reunión de gabinete al otro día, y el vicepresidente le decía, pues yo tengo otros compromisos y no llego. Es un resumen así muy rápido de esos mensajes, pero ahí fue cuando se empezó ya a hacer más notorio y público las desavenencias que habían entre el presidente y el vicepresidente. Eso fue a finales de septiembre, creo que fue el 29 de septiembre. Y entonces, pues básicamente eso es lo que sucedió con relación al COVID-19, y también Prodatos publicó un nuevo estudio, se lo publicaban cada mes, y ahí básicamente el tema principal eran dos temas principales los que se dieron en ese estudio. Uno era el que la gente seguía con reportando que habían caído sus ingresos como consecuencia de todas las situaciones que se dieron, y eso era una. Y lo otro es de que la percepción de la actuación oficial continuaba empeorando. Se recordarán que en abril estaba en 83% de las personas que estaban muy de acuerdo con todas las decisiones que había estado tomando el presidente, y ya para el estudio de septiembre ya había caído a 39%, o sea, de 83% a 39%. Luego, otro tema con relación al centro de gobierno y las controversias. Se recordarán que eso tuvo que ver principalmente a raíz de una publicación que hizo el medio Plaza Pública con relación a todas las personas que trabajaban ahí en el centro de gobierno y cuánto ganaban y qué supuestamente hacían y todo. Y adicionalmente fue también en esos días que fue la inauguración del hospital temporal allá en Escuintla, y que uno de los que presidió la ceremonia era Miguel Martínez, por ser así supuestamente porque él era de allá de Santa Lucía, y entonces pues todo eso generó la controversia alrededor del centro de gobierno. Y en efecto en el discurso que dio Alejandro Yamatei el 15 de septiembre en la sesión solemne en el Congreso de la República, fue donde dijo la famosa expresión esa de: la libertad de expresión tiene un límite y es la verdad.
George, la verdad es que nos queda muy poquito tiempo. No sé si vale la pena que esas notas que yo ya profundicé, que yo ya mencioné, que no hay mucho que profundizar, le sigamos tratando el tema. ¿Qué te parece si vamos por el tiempo que nos queda a las económicas y a la internacional de Amy Coney Barrett? Porque eso es importantísimo, sobre todo después de lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos en este año. Ok. En el caso de la parte económica, recordarán que fue cuando el Ministerio de Economía se le ocurrió ponerle precios topes a la medicina, que afortunadamente pues solo duró como 2 meses esos precios topes. Y sí, pero qué terrible error luego lo que hicieron a principios de diciembre, aumentando las licencias sanitarias. Es que este gobierno, en fin, bueno, pues sí, adelante, George. Y luego, pues, los índices, el índice de confianza de la actividad económica empezó ya iba recuperándose, y en septiembre pues salía la información de agosto, y para agosto había subido a 47.88, ya estaba casi llegando al límite del 50, después de que había bajado casi a 30 en abril, pero ya se iba recuperando. Y también en septiembre salieron los datos con relación al IMAE del mes de julio, y ya empezaba era el segundo mes que iba ya en recuperación. Repito, esos son los datos de julio, que son los que se publicaron en septiembre, que el IMAE va más o menos un mes y medio atrasado de cuando terminan los meses. Y para julio pues ya había regresado el IMAE a menos 4.8, después de que había llegado casi a menos 11 puntos en mayo, y luego en junio ya había bajado a menos 7 y pico puntos, y en julio pues ya más bien subido, y ya iba en julio por menos 4.8 puntos el IMAE, que era un indicador de que básicamente estaba empezando ya a activarse la economía. Recordemos que en julio fue precisamente el mes cuando finalmente, pero fue a finales de julio cuando ya se quitaron muchas de las restricciones y la mayoría de empresas pudieron nuevamente empezar a operar. Y por último, pues el 18 de septiembre murió Ruth Bader Ginsburg. ¿Quién era Ruth Bader Ginsburg? Ella fue magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos durante bastantes años, y era una magistrada que se inclinaba así del lado de los demócratas, y ella tenía literalmente, y lo dijo, o sea, lo dijo, no era solo su posición, ella misma lo dijo, de que estaba haciendo todo lo posible por lograr sobrevivir a que ya no estuviera Donald Trump, para que no fuera Donald Trump quien pusiera su reemplazo. Sin embargo, pues lamentablemente con la enfermedad que tuvo un cáncer de páncreas. Recordarán que los cánceres de páncreas pues son así muy fulminantes. Sí, fulminantes. Entonces, al final, ella murió el 18 de septiembre de este año, a los 87 años. Y ahí empezó luego, después de la semana así de luto y del entierro, empezó el proceso de selección de quién la iba a reemplazar. Al final, Donald Trump, en ese mismo mes de septiembre, el sábado 26 de septiembre, anunció a Amy Coney Barrett como su nominada para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Estados Unidos. Esa era la nominación. De ahí pues todavía faltaba el proceso de confirmación, que como funciona la Corte Suprema en Estados Unidos es que el presidente es quien nomina a los candidatos, y el Senado tiene que votar. O los aprueba o los rechaza. Sí, el Senado es quien los aprueba o los rechaza, ¿verdad? Entonces, en ese momento, a finales de septiembre, Donald Trump nominó a Amy Coney Barrett, y ya en octubre fue todo el proceso de confirmación. Y bueno, amigos, en los instantes que nos quedan, el par de minutos que nos quedan, de una vez vamos a comenzar el mes de octubre, si no, no nos va a dar chance, y lo vamos a hacer con una frase. El mes de octubre
la frase es la siguiente: en la medida en que una sociedad limite su gobierno a funciones policiales que frenen a los individuos que participan en acciones agresivas y criminales y conduzca sus asuntos económicos sobre la base del intercambio libre y voluntario, prevalecerá la paz interna. Cuando una sociedad se aparta de esta norma, su clase gobernante comienza, en efecto, a hacer la guerra al resto de la nación. Se crea una situación en la que todos son victimizados por todos los demás, bajo la ficción de que cada uno vive a costa de todos. Esta es una frase de Edmund A. Opitz. Edmund A. Opitz, y que como nos cae, como dice el refrán, como anillo al dedo, por hechos que sucedieron en el mes de noviembre, pero no de octubre. A ver qué sucedió en octubre. Primero empiezan a discutirse la ejecución de los programas sociales después de que ya había concluido el estado de calamidad del ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Luis Arriaga. Habla acerca de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico que van a continuar. Sin embargo, según el orden del nuevo embajador que va a llegar a los pocos días de que deja nuestro país, Luis Arriaga, el ex guatemalteco Luis Arriaga, pues sí, resulta que efectivamente la lucha contra la corrupción y el narcotráfico va a continuar siendo uno de los objetivos principales del actual embajador. Sin embargo, va a cambiar el orden de los factores, de lo cual pues Jorge les va a comentar más adelante. De ahí, pues vamos a hacerles un breve resumen de lo que ha pasado con el coronavirus, y digo breve, porque pues no varía mucho para los análisis de estos, porque continúan bajando principalmente los casos activos. De ahí se presenta una iniciativa que reforma la Ley de Protección al Consumidor y el Usuario, una de esas espadas de Damocles que están colgando sobre nuestra cabeza, de la cual tenemos que estar atentos para el año 2021. De ahí vamos a conocer el último, si recuerdo correctamente, el último estudio de Prodatos. Jorge, aquí tal vez ya le puedes poner un poco más de detalle a este estudio, porque este sí ya fue el último que se presentó en el diario Prensa Libre. De ahí la Junta Directiva del Congreso va a reelegir casi a la misma Junta Directiva que hubo en este 2020, con excepción de Felipe Alejos, que como les había contado en segmento anterior, Felipe Alejos se va a pelear con el presidente Alejandro Yamatei. Dicen quienes estuvieron presentes en ese hoy histórico almuerzo, entre comillas, que el parte del pleito es precisamente el apego que tiene el presidente Alejandro Yamatei por el centro de gobierno. Pero bueno, básicamente la Junta Directiva del Congreso del 2021 va a ser casi la misma, del 2020 va a ser casi la misma para el 2021. De ahí hay los trabajadores de caminos, por motivos que también estos son los temas que deberíamos de poderlos profundizar con un poco más de detalle, ¿no, George? Se van a oponer a la iniciativa de ley de infraestructura vial y van a llevar a cabo bloqueos, y la Cancillería anunció la remoción de 4 embajadores, entre ellos 2 personas muy conocidas en el ámbito político de nuestro país, Cisco Valladares y Arenales Forno. Pero hasta ahí voy a llegar yo, apreciables amigos. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con el mes de octubre. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Suscríbete
Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad. Por ti mi corazón, por ti mi ilusión, me esfuerzo por mis sueños, todo por ti. Yo canto por ti, yo vivo por ti mi Guatemala, alzamos nuestra voz y te amamos. Mi Guatemala bella es, azul y blanco el corazón y los sabores de mi tierra yo disfruto con pasión. Mi Guatemala es sabor, mi Guatemala es color y en San Martín vamos a disfrutarla en familia hoy. San Martín, San Martín, mi Guatemala, todo por ti. Bueno, regresamos. Es momento de dar el gran premio. El número ganador es 2020. No, perdón. El número ganador es 2021. Chau, chau, 2020. No queremos saber más de ti. Digamos hola 2021 y empecemos el año con nuevo smartphone para seguir siempre conectados en la red más grande, la red de los guatemaltecos, Tigo. ProAlivio sube tus defensas, además de aliviar y proteger tus vías respiratorias de forma natural. Es elaborado a base de propóleo, equinacia y otros ingredientes naturales. Pide ProAlivio en jarabe y spray en tiendas Quintica, por WhatsApp al 4026-2256 y en farmacias Batres y Cruz Verde. Bueno, voy a poner las noticias. Pero de ahí me pones mi música, papi. Según el último censo, Guatemala es el país de los jóvenes y adultos, con 61% de participación. Por eso la radio tiene noticias y música para todas las edades, con contenido actual. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso en el recuento de los daños en el mes de octubre, apreciables amigos, y me falta rápidamente comentarles un par de notas del área de justicia. Veamos, la CC termina sin acuerdos, no llegaban a acuerdos para conceder la suspensión al magistrado Neftalí Aldana, que ustedes recordarán fue solicitada por su familia por los quebrantos de salud de el licenciado Aldana. El MP captura y señalan a César Montes de 3 delitos, lo capturan en México, que entre ellos los delitos están relacionados con el asesinato de los marinos guatemaltecos en el último año de gobierno, lo recordarán ustedes, de Jimmy Morales, o sea, en el año pasado, que parece que fue hace cualquier cantidad de tiempo, pero fue hace apenas un año. Pero bueno, en fin, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a ratificar su continuidad a falta de sucesores y van a continuar siendo también los magistrados, por lo menos en los primeros meses del año 2021. Y giran órdenes de captura contra el exministro de Comunicación José Luis Benito. Fue el mes de las famosas las tamaladas, como le pusieron, ¿correcto, George? Tamaletas. Las tamaletas, las tamaladas, las tamaletas. De ahí la corrupción. Tamalada, ya me recordé, es como le puso a
a una cena que organizamos una amiga muy querida que le enviamos saludos a Andrea. Pero bueno, en fin, las tamaletas, corrupción, precisamente. También este fue el mes de los que, se perdieron 135 millones de quetzales del Ministerio de Comunicaciones. Y el hoy apodado ministro Mepela, léase Álvaro González Richie, dijo, se armó un surrelajo ahí donde sí los tenemos, no se han perdido, están en forma virtual. ¿Cómo fue lo que dijo este señor? Qué colmo del descaro. En fin, el índice de confianza de la economía continúa recuperándose en el mes de octubre, el IED, o sea, el índice de inversión directas, el IED, George. Es inversión extranjera directa. Sí, el índice de inversión extranjera directa creció un 4.7% con respecto al 2019, aunque ustedes no lo crean. El IMAE continúa la tendencia al alza, pero recuerden que venimos en números rojos, por favor. Esto lo que significa es ya no seguimos cayendo y nos empezamos a recuperar. Y el Vanguard dice que la construcción será el sector con mayor crecimiento, con una tasa del 7%. Amy Coney Barrett, nueva jueza de la Corte Suprema, representa 5 cosas que pueden cambiar según ahora en Estados Unidos con un tribunal con mayoría conservadora. Pero a mí, al fin, lo que respecta a Amy Coney Barrett, George, me parece que ya quisiéramos nosotros tener magistradas como la magistrada A.C. B le dicen ahora, ¿no? Porque igual ellos como nosotros, JJMY, ACB, nos copiaron, George, nos copiaron. Pero bueno, amigos, como tenemos poco tiempo, apenas 9 minutos para terminar, George, esos 9 minutos son tuyos para profundizar en aquellas notas que consideras que vale la pena. Adelante. Bueno, pienso que el tema del coronavirus, pues no hay mucho que hablar con excepción de el estudio que fue el último que publicaron los de en Prensa Libre y Prodatos, que básicamente ellos estuvieron, la ventaja de este estudio es de que lo hicieron habitualmente durante varios meses, entonces ahí se pueden ver bien las tendencias que tuvo y qué tendencias se vieron en ese estudio. El primero es de que ya ahí ya bastante más gente estaba saliendo. Ya estaba más gente saliendo de su casa a trabajar. Y uno de los datos que preguntaban es qué tanto se queda en su casa. Y entonces las personas que salían solo para lo indispensable en abril eran el 59% y ya para octubre ya era el 32%. Y luego las personas que decían que salían menos pero que no han guardado mucho encierro pasaron del 38% en abril al 56% en octubre. Y luego en ese momento pues hicieron así de los lugares que más se visitaban y iban cambiando y pusieron comparación así de septiembre y octubre y obviamente pues el lugar más visitado eran los supermercados, el mercado de la despensa con el 84%, luego restaurantes y cafeterías con el 46%, reuniones familiares con el 36%, tiendas de ropa, zapatos, accesorios 23%, almacenes comerciales 26% y reuniones con amigos el 20%. Esto era de los que habían visitado, que habían hecho en los últimos 15 días. Esta, repito, es una encuesta, un estudio que se hizo en octubre. Y también en ese momento, pues como estaban en discusión algunos temas con relación a si se abrían los centros comerciales y entonces tenían también una pregunta de si estaba de acuerdo en que se abrieran esos sectores, por ejemplo el transporte público, y que en julio era el 15% y ya en octubre ya era el 54% de las personas que estaban de acuerdo. En cuanto a los centros comerciales, en julio era el 14%, ya en octubre era el 49%. Y de los gimnasios en julio era el 16% y
y ya, restaurantes, en julio era el 16% y en octubre el 58% de las personas que estaban de acuerdo. Lo que no estaban la gente, por lo menos que contestó el estudio, era con relación a enviar sus hijos a la escuela, y el 90% decía que tenían muy poca o ninguna confianza en mandar a sus hijos a la escuela en ese momento. Y luego también está el tema de los ingresos. Ya en abril, a la pregunta de si está saliendo a trabajar, en abril era el 41% de las personas que estaban saliendo a trabajar, ya en octubre ya era el 89% de las personas que estaban saliendo a trabajar. Y lo que sí no varió mucho es el tema de los ingresos, en el sentido de que a esas alturas, ya en octubre, todavía el 49% decía que sus ingresos eran menores que de y así considero yo, Jorge, que terminamos el año. Sí. Y entonces el 49% dijo que habían bajado sus ingresos. ¿Y en qué medida se habían reducido sus ingresos? O sea, el promedio de esos 49 se había reducido en un 39%, o sea, básicamente un 40% se le habían reducido sus ingresos a la mitad de la población, básicamente. Por lo menos eso, recordemos que es un estudio que hicieron en el área metropolitana. Y en el tema de, por ejemplo, del uso de la mascarilla, pues más o menos el 90% de la gente estaba usando mascarilla en ese momento. Y luego, nuevamente, la pregunta con relación al presidente, ¿cómo está? ¿Qué tan de acuerdo está con la forma en que el presidente está manejando la situación? Y continuaba bajando en ese momento, o sea, el muy de acuerdo había empezado en 83 en abril y en octubre terminó en 36%, mientras que los que contestaban que estaban poco o nada de acuerdo, en abril era el 6% y ya para octubre era el 45%. O sea, literalmente así se cruzaron, de hecho se cruzaron en septiembre, y ya en octubre era mucho más los que estaban en desacuerdo, el 45%, que los que estaban muy de acuerdo, que era el 36%. Y de ahí, ¿qué otros temas importantes hubo ese mes? Pues se hizo la elección de la junta directiva, y con las negociaciones que después nos enteramos, bueno, en ese tiempo también nos enteramos de las negociaciones que en la junta directiva del Congreso, de las negociaciones que se hicieron. Una de ellas fue el presupuesto, que después lo veremos estuvo emocionante en noviembre, pero al final fue una victoria pírrica. Pero bueno, eso se los explicaremos a apreciables oyentes mañana 30. ¿Sí? Mañana 30. Ya se nos acaba el año. Ya nos tocan noviembre y diciembre. Así o sea, es. Esperemos que no pase nada los últimos 2 días de diciembre, porque si no vamos a quedar desactualizados. Sí, y aquí en Guatemala todo puede suceder, pero ya todos queremos que se acabe el 2020. Aunque, como alguien me dijo, bueno, pero y a ver qué tanto va a cambiar el 2021, pues tenemos muchas esperanzas. Eso decía la gente a finales del 2019. Teníamos esperanza que cambiara para bien, y vean las sorpresas. Este va a ser un año memorable en la vida de todos. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, estamos ya casi que llegando al final, y no lo quiero hacer sin recordarles lo importante que es tomar su Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer sus defensas, que no le vaya a dar catarro, gripe o peor COVID-19. Por favor, cuide su sistema inmunológico como lo hago yo. Lo que yo les recomiendo es lo que yo hago. Todos los días tomo 1 onza de Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquier otra, la de ELA. ELA, más de 35 años de estarse ocupando de la salud de los guatemaltecos. Asuma como el tomar su onza todos los días de Equinacia Blend líquida de ELA como un hábito de vida para precisamente cuidar su vida. Recuerden que la Equinacia Blend líquida de ELA la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo. Hágalo ya, apunte este número importantísimo para su vida y la de sus seres queridos. Escriba al 49 50 34 14, 49 50 34 14, WhatsApp de ELA, y pida, además de su Equinacia Blend líquida de ELA, el infaltable aloe vera gel de ELA. Sí, el aloe vera gel de ELA, que le permita cuidar su sistema digestivo, más por todos los excesos. Bueno, eso es realmente una costumbre para mí
es un hábito de vida, como ya lo he mencionado. Pero en estos tiempos hay veces que uno tiene que tomar 2 o hasta 3, una con cada comida. Así que no le falten por lo menos el par de botes que se vaya a llevar al puerto o a cualquier lado donde vaya a recibir el año 2021. Y eso sí, recuerden que el aloe vera gel de ELA solo lo encuentran en el 49 50 34 14. 49 50 34 14. Y bueno, amigos, hoy vamos a recordar una de esas entrevistas que tuve la oportunidad de hacer a lo largo del año, que la hice para Libertópolis Vespertino, pero nos parece precisamente que lo que aprovechamos en el recuento de los daños a fin de año es compartir con aquellos que no tienen tiempo de acompañarme los lunes de 5 a 6 de la tarde, compartirles las que considero las mejores entrevistas de las cuales podemos aprender y seguir aprendiendo todos los días. Así que voy a compartir con ustedes, o vamos a compartir con ustedes, esta entrevista a Carlos Sabino, donde hicimos una revisión de la llamada Revolución de Octubre, porque pues bueno, mal que bien, hoy fue el recuento de los daños del mes de octubre, así que espero, apreciables oyentes, que se la disfruten, por supuesto, después de la nota tecnológica de ¿quién, George? De Jorge Jacobs. Muy bien, George. ¿Algo más que querrás agregarle a los oyentes antes de que nos despidamos? Pues solo que se cuiden mucho y abríguense bien. Recuérdense que al final el COVID-19 también es una enfermedad respiratoria como todas las otras enfermedades respiratorias, así que abríguense bien. Así que, amigos, ha sido un gusto acompañarlos hoy y los invitamos a que pues estén con nosotros mañana, mañana miércoles 30 de diciembre, para el mes de noviembre y diciembre. Apreciables oyentes, el mes de noviembre y diciembre de este 2020 que vamos a despedir mañana. Pero bueno, hoy no me despido sin antes desearles, como siempre, que disfruten de su vida, además de cuidarla tomando Equinacia Blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA. Recuerden que los toman para tener buena salud y poder disfrutar de su vida. Sean felices. Muy, pero muy felices. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión. La economía es una ciencia que requiere muchos años de estudio para dominar. Sin embargo, hay conceptos que son tan claros como el agua y basados en sentido común. El gobierno no debería gastar por encima de sus ingresos. El nivel de gastos de un gobierno debe ir acorde a sus ingresos, así como el nivel de gasto de una empresa o una familia se debe ajustar a sus posibilidades. Lamentablemente, los gobiernos tienen acceso a deuda, la cual utilizan para financiar cada vez mayores niveles de gasto. La deuda puede ser útil para emergencias, tanto para gobiernos como para individuos. Sin embargo, si se abusa de la cantidad de deuda, se cae en irresponsabilidad y riesgo de no cumplir con dicho compromiso. Guatemala es un país en desarrollo que debe ser responsable con su nivel de gasto público. Se debe priorizar el gasto a la seguridad y la justicia, instituciones que son necesarias para el desarrollo y que en Guatemala se han dejado abandonadas por mucho tiempo. Juan Fernando Aldana. El CES llevó a usted libertad de opinión. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus.
Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4950-3414. 4950-3414. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, tintas, discos duros, cargadores. Avanza con tecnología en Intelaf. Cuando te ejercitas y te alimentas bien, avanzas. Cuando trabajas y estudias, avanzas. Hasta cuando juegas o descansas, escuchas música o ves alguna película, estás avanzando, aprendiendo y a veces enseñando. Avanza con tecnología en Intelaf. Intelaf.com. Yo soy Chapín y estoy orgulloso de mi casa. Aquí puedo estar tranquilo porque mi casa está bien hecha, sólida como una roca, porque tiene buenos cimientos y los mejores materiales de mi tierra, edificada por chapines que trabajan duro para construir juntos el país donde queremos vivir. No me lo van a creer, pero la gente que hizo mi casa tiene más de 120 años de experiencia. Estoy orgulloso de mi casa. Estoy orgulloso de ser Chapín. Cementos Progreso. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio. En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande. Tigo presenta. Les voy a hablar un poco más, porque ya en algún momento hablamos con relación a la aplicación My Phone o su teléfono, mi teléfono, de Microsoft para celulares Android. Y esto es básicamente, comentaba la semana pasada cuando sacaron su nuevo celular, que ahora se están haciendo un matrimonio con el sistema operativo Android. Pues lo están haciendo de varias maneras. Uno es utilizando el sistema operativo Android, que recordamos que es de Google, en sus celulares así de hardware. Pero adicionalmente están haciendo una integración de los celulares Android con el Windows 10. ¿Y de qué manera? Pues a través de una aplicación que se llama Your Phone, o su teléfono, con el cual uno baja la aplicación en su celular, en la computadora con Windows 10. Lo configura ahí para conectarlo al celular, y entonces sin tener que siquiera enchufar el celular a la computadora, sino que a través de la red de Wi-Fi pues se conectan las dos, y uno puede recibir incluso las llamadas en el teléfono, las puede recibir en la computadora, puede ver sus notificaciones, los mensajitos, puede ver todas las fotos que haya tomado uno en el celular, las puede ver automáticamente ahí dentro de esa aplicación en la computadora que tiene Windows 10. Y adicionalmente, una función que a mí me ha servido mucho, por cierto, es que uno puede ver la pantalla del celular en la computadora. Pero adicionalmente, desde hace algún tiempo habían anunciado de que se iba a poder integrar se iba a poder correr las aplicaciones que uno tiene en su celular, o sea, aplicaciones de Android, los iba a poder correr en la computadora dentro de esta aplicación.
Esto lo habían reservado así para, por el momento para insiders, así, o sea, básicamente para los probadores beta de Microsoft. Sin embargo, el viernes pasado anunciaron así un tanto desinteresadamente, porque fue a través de un tweet de la que desarrolla la aplicación, que la desarrolla esa plataforma, la directora de la plataforma, que a partir del viernes ya estaba liberado para todos, dependiendo de los celulares, porque también depende de qué celular Android tiene uno, el poder correr las aplicaciones de Android dentro de la plataforma de Windows 10. Y entonces a partir del viernes pasado ya está funcional esa característica, y básicamente lo que sí hacen en la advertencia es de que no necesariamente todas las aplicaciones van a funcionar, pero que ellos están trabajando para tratar de que todas las aplicaciones de los celulares Android puedan funcionar dentro de ese simulador, presumo que es de Android dentro de Windows 10, al grado de que incluso uno puede utilizar las aplicaciones de su celular, puede ponerlas así, fijarlas en la barra esa de aplicaciones de Windows, para que tratar de que sea lo más integrado posible. Esto va a estar distribuyéndose así entre los usuarios de Android conforme vayan actualizando el sistema operativo, así que probablemente en su caso, en mi caso tampoco, todavía pueda haber ya eso de las aplicaciones, pero ya básicamente lo más probable es de que en la siguiente actualización del sistema operativo de su celular, del Android, ya va a tener la característica esa para poder correr automáticamente las aplicaciones de Android dentro de una computadora de Windows. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Siempre conectado en la red de los guatemaltecos. Tigo presentó. Bueno, regresamos. Es momento de dar el gran premio. El número ganador es 2020. 2020. No, perdón. El número ganador es 2021. Chau, chau. Tigo. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto darle la bienvenida a nuestro amigo, profesor, historiador, filósofo, economista y muchas otras cosas más, escritor, por supuesto, Carlos Sabino. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Marta Yolanda, buenas tardes a todos. Aquí un gusto estar con ustedes, a platicar un poquito de historia en esta ocasión tan propicia. Así es, Carlos, tú mismo lo has dicho. Ante las vísperas de una nueva conmemoración de la Revolución del 20 de octubre, es importante que los guatemaltecos conozcamos nuestra historia con hechos de la realidad. Porque tristemente, Carlos, una cosa que hemos visto es que la manipulación de los hechos, las falacias, principalmente las falacias fuera de contexto, mentiras descaradas en algunos casos, llevan hoy a muchísimas personas a realmente no conocer cuáles fueron los hechos que llevaron en nuestro país, en este caso específico, a la Revolución del 20 de octubre. Pues como lo sé yo y estoy segura que lo saben la mayoría de nuestros oyentes que nos están acompañando, tanto en la 102.1 FM como en los medios virtuales en todo el mundo, tú hiciste una investigación de cierto tiempo, de varios años, que te ha llevado a escribir varios libros acerca de la historia en nuestro país, que entre otras cosas cubren el periodo de Jorge Ubico, el presidente previo a la revolución del 20 de octubre del 44, y
pues bueno, también el periodo posterior y las consecuencias que este movimiento, y lo voy a llamar movimiento porque en varias ocasiones yo te he escuchado a ti explicar que no fue precisamente una revolución. Lo que yo quisiera que le explicaras a los oyentes con cierta profundidad. Pero bueno, Carlos, después de esta breve introducción, los micrófonos son tuyos. Adelante. Gracias, Marta Yolanda. Bueno, mira, hay que empezar por un poquito atrás de octubre, hay que empezar por el comienzo de ese año, si se quiere, el año 44, un año en que está terminando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, con la, digamos, casi segura victoria de las potencias aliadas. Las potencias aliadas, que son Estados Unidos e Inglaterra, más la Unión Soviética, luchan o dicen luchar por la democracia y contra el totalitarismo. Y hay en todo el mundo un ambiente de ese estilo. Va a haber un hecho fundamental que vamos a decir, que va a poner el sello a los enemigos de esta alianza, que son Hitler, y en ese momento Hitler y los japoneses nada más, va a ser el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, que son tropas norteamericanas, inglesas, canadienses, de Nueva Zelanda y de Australia, más o menos en ese orden. Y eso va a ocurrir el 6 de junio, y los acontecimientos aquí se van a precipitar más o menos para esa fecha. Va a surgir un movimiento estudiantil, un movimiento antidictatorial. Digamos que a Ubico se lo va a identificar con el Eje, aunque esa es una falsedad. Voy a advertir también que, ya que lo dijiste antes, que sobre este hecho se han dado muchas falsedades, muchas versiones interesadas, pero que eso sucede siempre en la historia. Si ustedes recorren un poco el panorama de cualquier historia, de cualquier lugar, en cualquier época, van a encontrar que siempre hay gente interesada en contar la historia a su modo, que es lo mismo que pasa en la vida personal también. O sea que la distorsión de la historia es algo permanente contra lo que luchamos los historiadores, luchamos buscando datos los más confiables posibles. Pero bueno, entonces los datos nos dicen a nosotros que si bien los estudiantes ya se estaban organizando un par de años antes, y si bien veían Ubico como un dictador cercano a el Eje, que era Alemania, Italia y Japón, Ubico no tenía nada que ver con ese eje. Ubico era formalmente un aliado de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Rusia, y en su territorio había incluso bases norteamericanas. O sea que hablar de que Ubico era pronazi es una falsedad absoluta. En cambio, hay otros gobiernos del continente de América Latina que sí eran pronazis, como el de Argentina en esa época. Pero bueno, dejando esa digresión al lado, estos estudiantes ven eso, hacen un movimiento de manifestaciones y de huelgas, y prácticamente en una semana, en los días 20 más o menos, 18, 19, comienzan las primeras asambleas y en una semana logran que Ubico abandone el poder. Que lo abandonen voluntariamente por medio de una renuncia, y ahí hay mucho que se especula, en ese caso, por qué él renunció. La idea que dice él, y que es cierta evidentemente, es que con eso se evitó un baño de sangre. Hasta ese momento había habido, en las manifestaciones y la represión, había habido un muerto, que muchas versiones y muchos datos lo dan casi como casualidad, una maestra, pero en todo caso había fallecido en una manifestación, y unas 15, 20 personas heridas, o quizá algo más heridos, sin contando los heridos leves de la época. En tal caso, Ubico evita el baño de sangre, pone la renuncia, obviamente está de muy mal humor, y
en vez de esperar hasta el lunes que se va a reunir la Asamblea para presentar formalmente su renuncia ahí por escrito, él lo que hace es entregar el poder así como a lo rápido a 3 generales. Ahí hay alguna gente que le pregunta, pero ubico obviamente lo que se siente defraudado por un pueblo que no lo acompaña, que no lo entiende. Él ha hecho una gran obra de gobierno, pero mucha gente lo ve ya como una figura del pasado. Y él renuncia y le deja el poder así a estos 3 generales para que lo normalicen ante la Asamblea Nacional que se va a reunir el siguiente lunes. Eso ocurre el día 1 y el día 3 se reúne la Asamblea, pero en vez de elegirse, aceptarse la renuncia y elegirse en su lugar como presidente provisional a lo que en esa época pautaba la Constitución, que era el primer designado. Ahí no había vicepresidente en esa época. Esa Constitución que venía rigiendo desde hacía como 60 años, la Constitución liberal de 1879, tenía un sistema de designados. O sea que había personas que todos los años designaba la Asamblea y que eran las designadas para reemplazar al presidente en caso de renuncia, enfermedad, muerte, etc. No se elige al primer designado, que era Carlos Federico Mora, un médico muy prestigioso, y Ponce, uno de esos 3 generales, decide mandar tropas, presionar a la Asamblea. Ahí no está muy claro si hubo 2 reuniones, si se fueron los diputados y los hicieron regresar, en fin, fue un día muy tumultuoso, hasta que al final lo eligen a él como presidente provisional. Y poco después, Ponce, este general Federico Ponce de Valles, asume la presidencia provisional, convoca elecciones para diciembre. O sea que tenemos tiempo ahí. De julio a diciembre tenemos 5 meses que se supone que se van a prestar para la organización democrática de Guatemala. Se fundan en ese mes de julio varios partidos, regresan exiliados políticos que habían salido durante el régimen de Ubico y bueno, la situación parece que se va a encaminar bien hasta que Ponce empieza a tomar algunas medidas represivas que van marcando el sendero hacia la imposición de su personal dictadura. Y ahí, es decir, esto no es la revolución, por supuesto. Ahí el movimiento democrático se siente frustrado y este movimiento empieza ya aproximadamente hacia septiembre a organizar algo contra Ponce. Pero Ponce va afirmando su control, amarrando los nudos para controlar el ejército, realiza acciones represivas, detiene a algunos estudiantes, otros se van al exilio. La gente, los partidos ya se han organizado, pero sin embargo empiezan a tener problemas para su funcionamiento, hay persecuciones, hay una manifestación en que él trae un grupo de gente del interior que desfilan, yo lo tengo en la foto en el libro, o sea, esto es comprobable, desfilan con carteles pegados en el pecho con la cara de Ponce, y se produce además el asesinato de un señor Alejandro Córdoba, que era un distinguido político, director y propietario del Imparcial, el principal diario de la época, ya crítico en ese momento a Ponce. De tal manera que se empieza a organizar una conspiración, pero Ponce ha hecho todo lo posible para que no conspire el ejército. Ahí la figura principal es Carlos Aldana Sandoval, un coronel que tiene la capacidad o tiene la libertad de poder moverse de un cuartel a otro y toma contacto con Francisco Javier Arana, que es el jefe de la unidad de tanques de uno de los 3 cuarteles de la ciudad, que se llama la Guardia de Honor. Hay un grupo de civiles que encabeza
don Jorge Toriello, y que está secundado por Jacobo Arbenz, un militar que ha renunciado, que se ha dado él mismo de baja del ejército viendo esta intención dictatorial de Ponce. Esas son las figuras principales que aparecen en ese momento, conspirando, porque hay que decir la verdad, conspirando a ver qué se hace, cómo se puede derrocar a Ponce. Ya después del asesinato de Alejandro Córdoba, a comienzos de octubre, es evidente que no valen manifestaciones pacíficas, que no valen huelgas, que ahí la salida es de fuerza. Eso es importante retenerlo en la mente. Mucha gente abomina sin matices de toda clase de golpe de Estado, pero hay situaciones históricas en que cuando alguien se impone por la violencia, pues la única forma de sacarlo es por la violencia. Yo sé que esta afirmación podría ser cuestionada, podría dar pie a un debate político, pero prefiero dejar aquí los antecedentes. No sé si cómo estamos de hora, Marta Yolanda, para ver si calculaste muy bien, Carlos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos instantes para que continuemos y después, por supuesto, me parece muy interesante el punto que estás mencionando, pues, porque efectivamente uno nunca debe de ser el que inicia el uso de la fuerza para violentar los derechos individuales de los otros, pero si alguien inicia ese uso de la fuerza y más de una forma ilegal e ilegítima, como es el caso de los gobernantes que están llamados precisamente a defender nuestros derechos, pues tenemos precisamente el derecho de defendernos de ese abuso, de esa fuerza monopólica que se les otorga a los gobernantes precisamente para velar por nuestros derechos individuales. Entonces, pues yo coincido contigo, una vez queda claro que ya es ese el único camino, como tú mencionabas, que era en este caso de la revolución del 20 de octubre de 1944. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Estás escuchando Libertópolis. Estás escuchando de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Bueno, voy a poner las noticias. Pero de ahí me pones mi música, papi. Según el último censo, Guatemala es el país de los jóvenes y adultos, con 61% de participación. Por eso la radio tiene noticias y música para todas las edades, con contenido actual. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Bueno, regresamos. Es momento de dar el gran premio. El número ganador es 2020. 2020. No, perdón. El número ganador es 2021. Chau, chau, 2020. No queremos saber más de ti. Digamos hola 2021 y empecemos el año con nuevo smartphone para seguir siempre conectados en la red más grande, la red de los guatemaltecos, Tigo. Ahora mi cereal lo puedo tomar en un gran día, Chihu Shake, 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 shake. ¿Qué va primero, la leche o el cereal? Ahora los dos van juntos, porque el Chihu Shake es cereal con leche que puedes tomar. Gran día, Chihu Shake, el cereal bebible en sus sabores de chocolate, galleta y vainilla. En Ventanas Alemanas nos especializamos en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de proyectos inmobiliarios. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados garantiza la calidad de tu proyecto. Búscanos en ventanasalemanas.com o llámanos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Sigue en sintonía de Libertópolis.
el valor de la verdad. Estamos de regreso en el Libertópolis y como saben los oyentes estamos pues básicamente escuchando, porque yo también estoy hasta imaginando toda estos hechos que nos está narrando nuestro amigo el historiador Carlos Sabinos, que llevaron a la revolución del 20 de octubre de 1944. Antes de que nos fuéramos a la pausa, Carlos, comentabas que ya no había opción más que una especie de levantamiento en contra de Ponce Baides. Lo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta para que pues iniciemos este segmento. ¿Fueron los movimientos del 20 de octubre una revolución o un golpe de Estado o una mezcla de ambos? Una mezcla de ambos, vamos a decir así, y cívico y militar también. O sea, militar. Vamos a decir que los estudiantes intentan en esos días de octubre reorganizarse, convocar una huelga, pero evidentemente Ponce sabe todo eso, lo tiene bien controlado. Entonces aquí hay varias figuras que tratan de, digamos, saltar por encima de las barreras que ha puesto este Ponce, una de las cuales es que los cuarteles quedan incomunicados, o sea que hay acuartelamiento de tropas que no tienen permisos, que no tienen posibilidad de conectarse y comunicarse entre sí, salvo algunos como este inspector Aldana. Y Aldana comprende que la única forma de quebrar esa especie de monopolio militar que tiene Ponce es contar con el apoyo de Francisco Javier Arana. ¿Por qué? Porque cuando Guatemala entra en guerra, aunque no hay combate ni batallas, pero es un aliado formal de los Estados Unidos entrega material de guerra al país, entre ellos piezas de artillería pesada y 12 tanques, que provisoriamente van a un cuartel, al cuartel de la Guardia de Honor, que se supone que es el más leal al presidente, y que dirige, digamos que se organizan en una unidad de tanques que organiza el mayor Francisco Javier Arana. Entonces es importantísimo, es decisivo contar con el apoyo de Arana. ¿Qué ocurre? Que Arana también es un ferviente revolucionario que desea el cambio, y se planifica el golpe. Miren, ese golpe no se planifica para el 20 de octubre, no. Nunca he podido yo saber la fecha. Quizá me entere ahora que tengo una entrevista con gente de la familia Aldana, quizá me entere ahora para qué día estaba programado, pero no era el 20, era después. En todo caso, tenía que ser antes de las elecciones posiblemente fraudulentas que iba a organizar Ponce en diciembre. Pero no sabemos la fecha exacta. En todo caso, Ponce comprende esta situación y su ministro de la Defensa, Daniel Corado, también entienden eso y deciden que los tanques de la Guardia de Honor sean dispersados entre varios cuarteles, de tal manera que no haya ninguno con superioridad de armamento. Eso, cuando llega a conocimiento de Arana, Arana decide de una sola vez, pues, hacer el golpe. Eso planea la entrega para el día siguiente, pero ese mismo 19 se organiza ya definitivamente la forma de salir a la calle para destruir el gobierno de Ponce. Y eso va a ocurrir al filo de la medianoche del día 20. El día 20 a las 0 horas o quizá unos minutos antes, van a empezar se va a organizar, se va a tomar el cuartel de la Guardia de Honor y los 12 tanques. En realidad tengo yo entendido que fueron 11 porque había uno con desperfecto.
los 12 tanques salen a la calle y empiezan a bombardear a los otros cuarteles. ¿Qué hacen entre tanto los civiles? Bueno, esta información de que van a salir anticipadamente es pasada por Arana a sus contactos con los civiles. Y esos contactos con los civiles incluyen a este señor Jorge Toriello, que tiene contacto a su vez con grupos de estudiantes, y a Jacobo Arbenz. Ellos son algo así como los cabecillas de este complemento, porque realmente los civiles no pueden hacer nada. Es tanque contra cuartel. En ese momento se plantean las cosas así y empieza la batalla. No lo dirige Arbenz, no la dirige Toriello, la dirige realmente Arana, sí. Hay un tal de Jesús Pérez, que es el segundo de Arana, que es importantísimo en eso. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo a él, ya muy anciano, hace bastantes años. Y en todo caso, esos tanques empiezan a bombardear, salen a la calle, empiezan a bombardear Matamoros en el norte y San José en el oeste, que son los dos principales, los cuarteles que hay en la ciudad. Está también un destacamento en La Aurora, pero básicamente ahí se entabla la batalla. La batalla es una batalla muy sangrienta, de verdad que lo es. Es cañonazo limpio. Ahí los tanques se tiran contra los cuarteles. Hay un cierto empate de fuerzas durante la noche del 20 ya, porque los fuertes están bien custodiados y se encierran en sí mismos, pero tampoco pueden salir, porque al salir son bombardeados. O sea que la situación queda un poco intermedia. Arbenz y Toriello llegan a la Guardia de Honor más tarde, están en contacto con Arana y llega también un grupo de estudiantes, son los famosos 14 estudiantes, y les voy a dar el dato de que en realidad fueron 15, pero uno murió. Llegaron 14, salieron 15, pero regresaron 14, porque uno de ellos falleció en los combates. Nadie se tomó el trabajo, ni yo, ni es fácil hacerlo ya a esta altura, de calcular la cantidad de muertos que hubo. Se calcula que puede ser entre 500 y 700, una cifra de ese estilo, básicamente soldados, algunos civiles atrapados por el fuego, pero básicamente soldaditos reclutados a la fuerza del interior. Una cosa muy lamentable. Bueno, y así sigue la situación durante toda la noche. Se interrumpen los combates durante la madrugada por la niebla y luego se prosiguen en la mañana hasta que uno de los disparos de artillería pega en el San José, destruye un depósito de materiales que tiene y se incendia. Y es un incendio que lo ve toda la ciudad. Yo también tengo las fotos bastante conocidas de cómo se ve la columna de humo negro. No es pólvora, como dijeron algunos, ahí se lo pueden consultar a varias personas, que eso no era pólvora, hubiera estallado todo, hubiera habido una gran explosión. Esto es humo de materiales, uniformes, botas, municiones, etc. Total que a esa hora, y cuando se entera de la muerte de su hijo, que está en Matamoros, Ponce decide que la situación está perdida. Arana está en un tanque, está dirigiendo la gente, y Arbenz y Toriello se dirigen a la embajada americana, que está muy cerca, convocan al cuerpo diplomático y piden que contactar con Ponce para que Ponce, deje esta lucha fratricida y sepa que prácticamente ya no puede hacer nada, porque ya en la mañana la gente ha salido a la calle. Eso le da el carácter cívico a este golpe. Este es un golpe cívico-militar, podríamos decir. Ponce renuncia, se forma una junta revolucionaria de gobierno que está integrada precisamente por este civil
Jorge Toriello, que es el único que ahí entiende de política, y más o menos no es un político de profesión, capitán, que es Jacobo Arbenz, y el verdadero artífice de la revolución, que es Francisco Javier Arana. Aldana no participa en la Junta, ni participa en la rebelión, porque es el hijo del jefe del Estado Mayor del Ejército. Por lo tanto, no me acuerdo ahora el nombre de él, pero por lo tanto, Carlos Aldana no prefiere mantenerse al margen, aparece en la tarde. Ahí se forma esa junta revolucionaria de gobierno con estos tres personajes que son muy conocidos en el país, y luego, a partir de ahí, hay una gran explosión de manifestaciones populares, la gente sale a la calle, hay fotos muy claras y evidentes de tanques paseándose por el Parque Central. Es decir, hay un movimiento de euforia. A Ponce se le garantiza la vida y a él, junto con otros 62 generales, todo el generalato, menos 2 excepciones, los deportan a México. En condiciones bastante malas realmente. La casa del general Ubico, que había permanecido en el país, es saqueada. O sea, hay un cierto descontrol el día 20, 21. Ya el 21 se organizan las cosas, pero en el mismo 20 hay problemas. A Ubico le avisan, se da cuenta de la situación, de que corre peligro, de que este es un movimiento realmente violento, y se logra refugiar en la legación inglesa y se va del país. Bueno, esta es en sí lo que pasa el 20 de octubre. ¿Es una revolución o no? Lo vamos a responder en el siguiente segmento. Magnífico, magnífico. Sí, yo estaba haciendo un alto en mi cabeza también. Bueno, Carlos, vamos a hacer un breve corte, el último corte de hoy, y luego, apreciables oyentes, vamos a regresar con nuestro invitado Carlos Sabinos. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida. Vive con la tranquilidad de tener Salud Siempre, un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro Salud Siempre al 2411-6663 o en Agencias BI, con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Que en esta Navidad no nos falten los abrazos, el amor es el regalo más bonito para dar. Y que en esta Navidad pongamos de nuevo el árbol, las tradiciones celebrando esta gran felicidad, porque llegó la Navidad y nos veremos de nuevo con ilusión de amor sincero. ¡Feliz Navidad te desea Gallo, la mejor cerveza! El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Yo soy Chapín y estoy orgulloso de mi casa. Aquí puedo estar tranquilo, porque mi casa está bien hecha, sólida como una roca, porque tiene buenos cimientos y los mejores materiales de mi tierra, edificada por chapines que trabajan duro para construir juntos el país donde queremos vivir. No me lo van a creer, pero la gente que hizo mi casa tiene más de 120 años de experiencia. Estoy orgulloso de mi casa. Estoy orgulloso de ser Chapín. Cementos Progreso. Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso, apreciables amigos, en el último segmento de Libertópolis de hoy. Y como ustedes saben, estoy conversando con Carlos Sabino acerca de la revolución del 20 de octubre. ¿O no fue revolución? No sé, pero esa es una de las primeras preguntas que va a responder Carlos en este segmento. Y yo quiero agregar otra pregunta, Carlos, y esta es, ¿cuáles fueron las consecuencias en el largo plazo de este movimiento político? Adelante, Carlos. Bueno, mira, si fue o no una revolución, eso depende, y esto es una cuestión de pura lógica, depende de a qué llamemos una revolución. La palabra revolución es una palabra todavía de moda, y es una palabra que está cargada emotivamente con algo positivo. Por lo tanto, es complicado definir eso. Yo en mi libro les voy a contar lo que yo decidí hace como 15 años cuando escribí esto. Yo digo que sí es una revolución. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 2 o 3 elementos importantes. Primero, es violenta. Pero hay movimientos pacíficos que se los llama revolución, así que no es una cosa que todo el mundo acepte. Pero en todo caso, este es un movimiento violento, fuerza contra fuerza. En segundo lugar, tiene apoyo popular, eso sí es importante en una revolución. O sea, una revolución no es el cambio que hace una élite desde el poder, digamos así, un golpe de Estado o un cambio institucional de cualquier tipo. Y en tercer lugar, porque produce cambios duraderos. Y ahí enlazo con la segunda pregunta que me hacen, Marta Yolanda. Cambios duraderos sí se van a producir. Y no quiere decir que sean positivos, porque por eso decía hace un momento que a la revolución se la carga emotivamente con algo positivo. Las revoluciones son violentas, terminan con un viejo orden que es repudiado por mucha gente, pero no siempre traen algo bueno. La Revolución Rusa trajo guerra civil, guerras internacionales, masacres, hambrunas, dictadura, totalitarismo, etc. La misma Revolución Francesa pasó por una fase totalitaria también. O sea que no quiere decir que hablemos de revolución, no quiere decir que esto sea algo bueno. Esta se consideraba, por las ideas de esta gente que acabamos de nombrar en ese momento, algunos después cambiaron, esta se consideraba una revolución democrática, antidictatorial, favorable a ese poderío aliado que estaba liquidando a las fuerzas totalitarias de Hitler. La revolución se hace en octubre y en mayo del año siguiente, del 45, ya se produce la derrota final del eje y en agosto la de los japoneses, que son los que quedan en la lucha. Es una revolución entonces que está con los aliados, pero hay una observación que me interesa que la gente recuerde. En ese momento los aliados que luchan por la democracia, no todos son democráticos.
Ahí tenemos a la Unión Soviética, que es un estado totalitario, tanto o más incluso que el de Hitler, que cometió barbaries, genocidios y masacres de un nivel que ni siquiera llegaron a tener los propios hitleristas, porque los hitleristas son responsables de la guerra y de la matanza contra los judíos, pero los rusos mataron a su propia población, mandaron deportaciones masivas, pero ellos son aliados porque Hitler los atacó. Entonces hay una especie de matrimonio de conveniencia ahí, que va a producir una divergencia de fuerzas y de pensamientos. Voy a simplificar un poco porque ya veo que no me queda demasiado tiempo. Por un lado tenemos a aquella gente que al final encabeza Francisco Javier Arana, que quiere hacer una revolución democrática. Tienen todos los revolucionarios, desde Arana para el otro lado, tienen una visión un poco socialdemócrata de las cosas, sobre todo favorecer al trabajador, dar leyes sociales, crear la seguridad social, etc. Pero dentro de lo que pudiéramos llamar una democracia occidental, dentro de lo que sería una democracia liberal en este caso, en el sentido de que se respetan las reglas del juego, hay un orden legal respetado, alternabilidad en el poder, etc. Hay otros sectores que van a derivar más en una especie de apología de la visión soviética, para decirlo rápido, comunista, porque la Unión Soviética es comunista. No le estoy poniendo a ellos un adjetivo por gusto, ellos están dirigidos por el Partido Comunista de la Unión Soviética. La primera consecuencia de la revolución va a ser que va a haber elecciones más o menos libres, que de todas maneras va a ganar claramente Juan José Arévalo, un educador guatemalteco, pero residente en Argentina, que está dando clases en las universidades de allá, y que va a tener esta visión. Él habla de un socialismo espiritual, pero eso no se entiende muy bien, yo creo que ni él lo entendió. No era socialismo propiamente, y tampoco es muy fácil encajar eso de espiritual en la política, pero él hablaba de dignificar al trabajador, de favorecer el trabajo de los sindicatos, crear sindicatos, y en fin, leyes que favorecieran el trabajo obrero. Y ese era un poco el contenido espiritual, la idea de dignificación. En realidad su gobierno, que va a durar 6 años, de la Junta de Gobierno va a convocar a una nueva asamblea y va a convocar a una constituyente. Y en esa constitución se van a incluir muchos de estos preceptos. Hasta ahí pudiéramos decir que estamos hablando de una revolución democrática. Ahora, es importante ver otro punto yo diría de teoría política también. Una revolución, para ser democrática, debe dejar de ser revolucionaria, porque la revolución es un cambio brusco, violento, y la revolución tiene que terminar cuando se elige al primer presidente, porque de ahí en adelante entramos en un régimen constitucional pacífico y se supone que legal. No es tan pacífico ni tan tranquilo el gobierno de Arévalo, hay intentos de subversión, él abusa del estado de emergencia, recurre a él más de 30 veces en sus 6 años, o sea que da una idea de que prácticamente cada 2 meses había un estado de emergencia. En algunos casos justificados porque hubo una invasión, pero en otros casos eran simples rumores, chismes, reuniones que se hacían y que se suponía que conspiraban, etc. La segunda fase de la revolución, el segundo gobierno, va a estar presidido por un incidente muy serio, muy desagradable, que va, a mi manera de ver, a hundir este lado democrático, pacífico, liberal de la revolución, que es el asesinato justamente de el hombre que
que si hay que elegir a alguien para decir quién fue el líder de la revolución del 20 de octubre, es este hombre, Francisco Javier Arana, el hombre que estaba arriba de un tanque y que lo sacó a la calle. A él lo van a asesinar fuerzas de la gente que ya que la revolución debe llevar Guatemala al socialismo. Y que están ahí básicamente los comunistas, varios partidos que se han organizado, que son así bastante radicales, atentan contra la propiedad privada, proponen la reforma agraria, una reforma agraria expropiatoria, y están dirigidos o encabezados o tienen como cabeza visible a Jacobo Arbenz. Bueno, yo no sé si voy a parar aquí para ver si me quieres hacer algunas preguntas finales o qué opinas de todo esto, no sé. Marta Yolanda, te cedo un poco el micrófono ahorita. Preguntas tengo muchas, Carlos. Sin embargo, lo que no tengo es mucho tiempo. Entonces, alguna que cuadre con el tiempo, exacto. Pues una sola, porque de nuevo sé que este es un tema que debería de ser sujeto de un curso ya hasta a nivel de maestría, que probablemente lo has dado, para poder entenderlo con profundidad y que nos lleve hasta a estudiar la misma constitución de la revolución, que pues básicamente es la que con algunos cambios sigue rigiendo hoy en nuestro país. Ese Estado benefactor mercantilista que es el que nos legaron los constituyentes de 1944, poco ha sido modificado, más aún consideraría yo que se ha profundizado esa idea del Estado benefactor mercantilista que nos dejaron en 1945 los constituyentes de ese año a consecuencia de esta revolución. Entonces es obvio que todavía hoy estamos los guatemaltecos pagando las consecuencias de haber elegido en ese momento un sistema diferente al que estaban eligiendo en otros lados, como por ejemplo en Taiwán, que estaba más enfocado a eliminar los obstáculos para que la gente pudiera invertir con confianza y crear las fuentes de trabajo necesarias, y que nos acercáramos a la única discriminación contra la que yo considero debemos de pelear, que es la discriminación ante la ley, para eliminar los privilegios y no pretender combatir los privilegios que tuvieron otros grupos antes del 44 con más privilegios o con nuevos privilegios para los grupos de presión que pues han mantenido esta mistificación de la revolución del 20 de octubre de 1944, incluido por supuesto todas las mentiras que se han dicho al respecto. Pero en fin, esta es una charla de largo aliento, Carlos, así que lo que yo prefiero es dejarte el minuto que nos queda a ti para que cierres esta importante exposición que nos has hecho hoy de los hechos relacionados con el 20 de octubre que conmemoramos año con año, y pienso que cada vez son menos los que conocen por qué y sobre todo no solo qué lo originó, sino cuáles son las consecuencias que estos hechos que nos has relatado han tenido para la vida de los guatemaltecos hoy. Así que ese minuto que nos vamos a pasar no es que nos quede, te lo dejo a ti, Carlos. Adelante. Gracias. Bueno, mira, lo que yo quisiera decir ante todo es que profundizar sobre esto, yo escribí varios libros ya, La historia silenciada, el libro sobre Jacobo Arbenz, que es una biografía, donde se explica realmente en detalle, en bastante amplitud, esto, y que voy a dar para la Universidad Francisco Marroquín en la Escuela de Posgrado, un curso trimestral sobre esto que se llama Historia de Guatemala 2. Ese curso está abierto a cualquiera que quiera tomarlo, pagando digamos, lo correspondiente, pero sin necesidad de inscribirse en una maestría. Es para los que hacen maestrías o doctorados en historia, pero nada más. Quería decirles que realmente
el fin de esta etapa, la revolución no termina realmente con Arbenz. Arbenz es derrocado por otro de los revolucionarios de la época, Carlos Castillo Armas. Y él, de verdad, es parte de la revolución, es de los aranistas. O sea que la revolución, la gente de la revolución vuelve otra vez al contenido inicial. Claro, ya es otra época, otra historia, y ahí hay que verlo diferentemente. Bueno, entonces, querida amiga, yo agradezco esta oportunidad para exponer estas ideas. Invito a la gente a leer sobre el tema, no solo mis libros, sino algunos otros que hay, y a inscribirse en el curso si quieren tener un diálogo más personal. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y bueno, antes de despedirme y dejarles el espacio en Libertópolis, quiero recordarles a los oyentes que para que podamos aclararnos las ideas tenemos que conocer los hechos como lo hemos hecho hoy. Y para eso, apreciables amigos, les pedimos a ustedes su apoyo. ¿Cómo? Suscribiéndose a la Liga de los Liberhéroes y disfrutando de los distintos beneficios que les damos a los suscriptores desde $5 en adelante. Así que apóyennos a seguir dando la batalla de las ideas, como suscribiéndose a la Liga de los Liberhéroes en libertopolis.com. En libertopolis.com van a encontrar ustedes el enlace que los va a llevar a nuestra cuenta en Patreon para suscribirse a la Liga de los Liberhéroes. Y bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Pues cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices. Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Libertópolis, el valor de la verdad. El anterior programa fue una producción original de libertopolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM.